Vamos a ver ahora los tipos de medidores de temperatura, ya propiamente entrando a lo que son los medidores. En primera instancia tenemos los termómetros de líquido en vidrio, que son los que, como el que vimos anteriormente, solo que el que vimos anteriormente es de una aplicación humana, mientras que acá pues estos van a ser de una aplicación propiamente industrial. Está el termómetro bimetálico, el termómetro de bulbo y capilar, el termómetro de resistencia, los llamados termistores, los termopares y los pirómetros de radiación. Ahí tenemos la gama de los termómetros que existen en la industria. Bien, los termómetros de líquido en vidrio, como ya dijimos, constan básicamente de un capilar, el cual tiene un líquido internamente que generalmente es mercurio y que al calentarse se expande, ¿sí? Sube en el tubo capilar y vemos directamente ahí, dependiendo de la altura a la que llegue el líquido, el valor de la temperatura. Los líquidos utilizados en los termómetros, ¿sí? Generalmente son mercurio, que el rango de medición del mercurio va desde menos 35 grados hasta 280 grados aproximadamente. El mercurio, pero con un tubo capilar lleno de gas en el vacío, se recuerdan que vimos, había un vacío, solo que aquí lleno de gas, pues llega hasta los 450 grados. Si lo que se usa es pentano, va desde menos 200 hasta 20 grados. Este se utiliza entonces básicamente para temperaturas bajas. El alcohol de menos 110 hasta 50 grados centígrados y el tolueno desde menos 70 hasta 100 grados centígrados. Ese es el líquido que tienen internamente los termómetros, ¿sí? Bien, las aplicaciones de los termómetros de líquido en vidrio, pues ahí podemos ver algunas aplicaciones típicas, ¿sí? Para medir una temperatura en un recipiente, ¿sí? Aquí podemos verlo, ¿sí? en una tubería, ¿sí? Luego en una tubería también, solo que cerca de un codo, en un ángulo en 90, un ángulo lateral izquierdo de 90 y un ángulo oblicuo. Diferentes aplicaciones de los termómetros de líquido en vidrio, ¿sí? Por otro lado, el termómetro bimetálico. Este termómetro consta básicamente de un elemento bimetálico, como lo dice ahí tenemos en esta parte de acá la hélice, que es la bimetálica, ¿sí? Luego tiene un vástago que llega hasta acá y luego tenemos finalmente acá el indicador, en donde dependiendo de la temperatura, pues ese elemento bimetálico se va a enrollar o se va a desenrollar, ¿sí? Este que tenemos acá. Lo que tengo acá a la derecha es prácticamente lo que es el elemento bimetálico, ¿sí? El elemento bimetálico se forma de dos metales, ¿sí? Uno de alto coeficiente de dilatación, que es el que va en la parte exterior, y el de coeficiente de dilatación bajo, que va en la parte interior, ¿sí? O sea, esta es la hélice, digamos, que al calentarse pues se desenrolla, y cuando se calienta pues tiende a enrollarse. El termómetro bimetálico pues no se recomienda, dice, en servicio continuo en temperaturas superiores a los 800 grados Fahrenheit, en servicio intermitente hasta los 1000 grados Fahrenheit, ¿sí? Esto más que todo debido a las limitaciones que tienen los metales. Recuerden ustedes que el elemento bimetálico pues tiende a fallar si se superan estas temperaturas. Luego, en términos generales podríamos decir que los termómetros bimetálicos se pueden utilizar entre menos 40 y 100 grados Fahrenheit, ¿sí? Y aproximadamente su precisión es de más o menos 1%. Recuérdense que para esto de la precisión ustedes deben de circunscribirse a lo que dice el fabricante, ¿sí? Esto es de una manera así muy general. Ahora, el termómetro bimetálico en la hélice
en donde hay un material de expansión baja y uno alta, pues se utilizan varios materiales. Algunos de ellos son el ínbar y el aleatón. Por ejemplo, el ínbar es una aleación de níquel y hierro, que es el material de expansión baja, y el aleatón es una aleación de níquel y cromo, que se utiliza como el material de expansión alta, o sea que va en la parte externa del bimetal. Por otro lado, los termómetros de bulbo y capilar, ¿sí? Estos consisten esencialmente en un bulbo, ¿sí?, que va conectado a un capilar, a una espiral, más o menos como el principio que vimos del termómetro de líquido en vidrio, solo de que acá pues se tiene una espiral que cuando ese líquido se dilata, la espiral pues tiende a desenrollarse, y ese es el movimiento que se utiliza para el indicador en el elemento secundario. Los termómetros de bulbo y capilar están divididos en clases. Esta es una manera de dividirlos, ¿sí? El de clase 1, ¿sí?, que son los actuados por un líquido; los de clase 2, los actuados por vapor; los de clase 3, los actuados por gas; y los de clase 4, que son los actuados por mercurio. Veamos cada uno de ellos. Los de clase 1, los actuados por mercurio. Aquí hay que poner atención en esto que dice acá, que la temperatura se ve afectada por la temperatura del bulbo, ¿sí?, a la que está el bulbo, o sea, a la que se está sensando; la temperatura a la que está el capilar, esto en el caso de llevar la señal a una distancia más allá de donde está el elemento primario; y también de la temperatura ambiente, ¿sí? Por lo tanto, estos termómetros necesitan de una compensación derivada de la temperatura, y ahí tenemos nosotros lo que es llamada la compensación de caja. Es para compensar precisamente las temperaturas que vimos anteriormente. Dice que para distancias del capilar hasta 5 metros, solo hay que compensar el elemento de medición para evitar errores debido a la temperatura ambiente. Pero cuando nosotros adquirimos un termómetro de estos, pues no nos preocupamos, que ya viene diseñado de esa manera, pero es bueno que conozcamos cuál es la forma en que está diseñado. También está la compensación total dentro de estos mismos termómetros, ¿sí? Son para los capilares mayores a 5 metros de distancia. Entonces ahí hay que compensar el volumen del tubo del capilar, ¿sí?, por medio de un tubo capilar paralelo, tal y como se puede ver ahí. A la par del tubo azul va el capilar de compensación, que va en tubo negro, ¿sí?, o en color negro, mejor dicho. Luego también el campo de medición de estos instrumentos varía entre 150 y 500 grados, dependiendo del líquido que emplee. Entonces, para esto pues debemos de circunscribirnos a lo que nos diga el manual del fabricante. Ahí en el dibujo pues ya podemos ver una instalación, sino un instrumento completo de estos de bulbo y capilar actuados por líquido. Luego los actuados por vapor, ¿sí? Aquí, como ustedes se pueden imaginar, funcionan en base a un principio de presión, ¿sí? O sea, la presión en el sistema, dice acá, depende solamente de la temperatura del bulbo. Aquí nos olvidamos de la desventaja que presentan los termómetros de clase 1, ¿sí? Lógicamente estos contienen un líquido que es volátil para que pueda darse una presión internamente, ¿sí? Y aquí tenemos un ejemplo de ello. Dice: si la temperatura del bulbo es mayor que la temperatura ambiente, el capilar y el bulbo están llenos de líquido, ¿sí? Si la temperatura del bulbo es más baja que la ambiente, el sistema se llena de vapor, ¿sí? Y los termómetros de clase 3, que son actuados por gas, funcionan de una manera similar a los anteriores, ¿sí? Simplemente lo que pasa es que internamente ahora, en lugar de estar vapor, ahora el sistema está lleno de gas y el funcionamiento es exactamente el mismo. Luego, los termómetros de clase 4 son los termómetros actuados por mercurio, ¿sí? Los termómetros actuados por mercurio son similares a los actuados por líquido que vimos anteriormente, y también tienen una compensación total y una compensación de caja, que fue la que vimos anteriormente, ¿sí? Los termómetros de resistencia.
estos termómetros de resistencia, ¿sí? Basan su principio de funcionamiento en la variación de resistencias eléctricas. Los termómetros de resistencia prácticamente existen de dos tipos, por la forma en que está configurado el elemento secundario, ¿sí? Pero se componen básicamente de una sonda o el elemento primario, que es donde se detecta la temperatura, ¿sí? Y por otro lado pues se tiene un puente Wheatstone. Ahí tenemos la forma de cómo es una sonda, y a la par pues tenemos ahí lo que es un puente Wheatstone, ¿sí? Básicamente lo que medimos ahí entonces es una resistencia, ¿sí? Recuerden ustedes que un conductor, cuando es sometido a temperatura, pues aumenta su resistencia. Esta resistencia es la que prácticamente se mide, pero en el elemento secundario lo que tenemos es un valor de temperatura. Aquí tenemos una forma de un tubo de un termómetro de resistencia, ¿sí? En donde prácticamente en la parte naranja que se puede ver ahí es en donde está colocada la resistencia, la cual en esta parte de acá está colocada la resistencia, ¿sí? A la hora de aumentar la temperatura, pues lógicamente su resistencia va a aumentar, y se hace pasar a través de ella pues una corriente eléctrica, lógicamente, ¿sí? Luego tenemos los termistores. Básicamente es un principio parecido a la resistencia, solo que esto es a unas milivoltajes, digamos, ¿sí? Operan bajo el mismo principio, ¿sí? Como les decía, la resistencia eléctrica varía con la temperatura, y la precisión de estos es de 0.005 grados centígrados, o sea, son bastante precisos, ¿sí? Un pequeño cambio en la temperatura, ¿sí? Implica un gran cambio en la resistencia, porque son los termistores. Luego entramos a ver los termopares, ¿sí? Pues el termopar es uno de los instrumentos que más utilizamos en la industria, ya que estos son bastante resistentes, dijéramos, ¿sí? Basan su principio de funcionamiento en el efecto Peltier, que provoca la liberación o absorción de calor en la unión de dos metales distintos, cuando una corriente circula a través de la unión, y también el efecto Thomson, que consiste en la absorción o liberación del calor cuando una corriente circula a través de un metal homogéneo en el que existe un gradiente de temperatura. En conclusión, el principio por el cual funciona un termopar es de que se tienen dos metales unidos en un punto, ¿sí? Y entonces al generar calor en este punto, pues ahí se genera una corriente eléctrica, la cual es detectada. La precisión es en estos, en términos generales, es de 0.3 a 0.8%, ¿sí? Hasta una temperatura máxima de 1600. Pero les repito de que para estos valores específicos hay que ir al manual del fabricante.